Hola, amigas y amigos. Soy Jorge Moreno, Eco Alfa 4 Foxtrot Whisky, y voy a dedicar los próximos minutos de este tutorial a comentaros el artículo Lo que hay que saber sobre los decibelios, que se publicó en el número de enero 2021 de la revista Radioaficionados de EURE. ¿Y por qué? Pues porque merece la pena que lo veamos con un poquito de calma. Veréis, cuando yo empecé con la radioafición, pues oí hablar de los decibelios y le pregunté a un colega. Y el hombre, con la mejor voluntad del mundo, me dice: pues mira, los decibelios se calculan dividiendo dos niveles de potencia, calculando el logaritmo y multiplicándolo por 10. Y yo dije, me vino a la cabeza la frase de Asterix, el galo: tan locos estos romanos, tan locos, porque ¿para qué hay que hacer esto tan complicado? No entendí yo. Bueno, muy bien. Para colmo, no mucho más tarde me enseñaron un aparatito como este, pero en su versión analógica. Esto es un sofómetro y vale para medir la intensidad del sonido con este micrófono de aquí. ¿Ve? Ahora marca 72 dBA, que es una unidad también basada en los decibelios. Y yo dije, vamos a ver, si los decibelios valían para relacionar dos niveles de potencia y ahora este aparato vale para medir un nivel absoluto del sonido, entonces esto de qué va. Ya lo dejé. Bueno. Ocurrió que posteriormente, pues debido a mi formación, pues tuve que estudiarme los decibelios y, lo que es mucho más importante, examinarme de su utilización, ¿no? Y entonces cuando uno lo aprende, cuando se tiene que examinar de algo. Y comprendí que eran unas unidades muy útiles y por eso merece la pena dedicarle unos minutos. Mirad, son útiles por dos razones. Dos. La primera, pues es que permiten ir analizando el nivel de potencia en los diferentes puntos de un sistema de transmisión, y en particular de un sistema de radio, que es un sistema de transmisión. Por ejemplo, a la salida del transmisor, a la entrada en el acoplador, a la salida del acoplador, a la entrada de la antena transmisora, a la salida de la antena receptora, a la entrada del receptor. Pues entonces, hacer esto con decibelios es bastante fácil, bastante rápido, ¿no? Solamente hay que hacer sumas y restas, enseguida lo veremos. Mientras que si uno no los usa, pues tiene que andar multiplicando, dividiendo, no sé qué, puede hacer, pero es más complicado. Esa es la razón número uno. La razón número dos, pues es que permiten manejar dentro del mismo análisis, dentro de la misma cuenta, ¿no? Cantidades que son muy diferentes en magnitud, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de radio se utilizan las potencias del transmisor, que se miden en vatios, decenas de vatios, centenas o incluso miles de vatios, ¿verdad? O sea, el nivel de potencia allá en el transmisor. Y en el receptor, al receptor llegan niveles de potencia del orden de los picovatios, que es 1 billón de veces más pequeño que un vatio. Entonces, pues eso nos obligaría, en este segundo caso, a escribir números muy largos. Decir, a ver, ¿qué potencia sale del transmisor? 10 vatios. Vale, está bien. 1, 0 vatios. Perfecto, no hay un problema. ¿Y al receptor cuánto llega? Pues 1,0000000, no sé qué, 11 ceros y luego 2, o 0, o 3. Bien, entonces esto es un engorro. Esto lo solucionan los decibelios porque los logaritmos, que por eso se usan, tienen una capacidad de comprimir las cantidades. Y entonces, pues, cantidades que son muy diferentes en magnitud, pues se pueden manejar con 2 o 3 dígitos, ¿no? Y resulta muy provechoso esto. Entonces, por esa razón, vamos a dedicarle este ratito. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a ver ahora la definición del decibelio. Realmente vamos a ver la definición de ganancia, que es la magnitud que se mide en decibelios. Lo tenéis indicado aquí en esta figura y en esta fórmula. Vamos a ver.
La ganancia de un elemento, como puede ser un amplificador de potencia, un amplificador lineal, como puede ser un trozo de coaxial, como puede ser pues un acoplador, ¿no? Pues se define de la siguiente manera que está indicado aquí. Tomamos el nivel de potencia que sale del elemento hacia la carga, hacia el siguiente elemento. Y tomamos el nivel de potencia que le entrega el elemento anterior, como por ejemplo un generador, ¿vale? O sea, la potencia que va hacia allá y la potencia que entra hacia el elemento. Dividimos ambos niveles, le calculamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10. Y eso es la ganancia, con una observación. El nivel de la potencia o de las potencias a la salida y a la entrada tienen que estar indicadas en las mismas unidades, las que queráis, pero las mismas: kilovatios, vatios, milivatios, microvatios, lo que sea, pero la potencia de salida tiene que estar indicada en las mismas unidades que la potencia de entrada. Si no, esto no funciona, no es correcto el cálculo. Bien, cuando el número resultante de la ganancia es positivo, pues quiere decir que el elemento tiene pues realmente una ganancia, es decir, que la potencia se amplifica. Cuando el número resultante es negativo, quiere decir que el elemento introduce una pérdida y la potencia a la salida será menor que la potencia a la entrada. ¿Vale? Bien. Cuando tenemos una ganancia negativa, podemos decir que tenemos una pérdida. Una pérdida, y en ese caso le quitamos el signo y lo indicamos con signo positivo. ¿Quiere esto decir? Idea importante. Una pérdida es lo mismo que una ganancia negativa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí un par de ejemplitos que los tenéis dibujados aquí. El primer ejemplito es de un amplificador que tiene que nos da hacia el siguiente elemento, que en este caso es la entrada del coaxial. Vamos a suponer en todos estos ejemplos, para simplificar las cosas, que está bien acoplado, que el nivel de estacionaria pues es 1 o es muy bajo, ¿no? Que no nos va a cambiar las cosas. Entonces, nosotros tomamos el nivel de potencia que el amplificador inyecta a la línea coaxial. Tomamos el nivel de potencia que el transmisor inyecta al amplificador. Dividimos uno entre otro, le hallamos el logaritmo, lo multiplicamos por 10 y aquí tenemos nuestro nivel de ganancia expresada en decibelios. 10,8 dB. ¿Vale? Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. En vez de un amplificador tenemos una línea coaxial que une el transmisor con la antena. Todos sabemos que una línea coaxial siempre tiene pérdidas. Vamos a suponer, como se dice aquí en el texto del artículo, que nosotros entregamos a nuestra línea coaxial desde el transmisor 100 vatios, pero la línea entrega solamente a la antena 92 vatios. Quiere esto decir que 8 vatios se pierden en calor en la línea coaxial, pues debido a sus propias pérdidas, ¿no? Debido al mecanismo de transmisión. Bueno, pues entonces, en este caso, la ganancia la vamos a calcular dividiendo 92, potencia a la salida, entre 100, potencia a la entrada, logaritmo multiplicado por 10. Y nos sale el resultado de menos 0,36. Aquí lo veis. ¿Por qué sale negativo? Porque hay una pérdida. Porque el coaxial está atenuando el nivel de potencia que le entrega el transmisor respecto al que el coaxial entrega a la antena. ¿De acuerdo? Podemos en este caso decir que el coaxial tiene una pérdida de 0,36 dB. Lo que yo os decía, pérdida positiva significa ganancia negativa. ¿De acuerdo? Bien, hay una forma alternativa, aunque hay que manejarla con cuidado, con mucho cuidado, de calcular las ganancias de un elemento. Y es utilizar
los voltajes a la salida y a la entrada. Pero luego veremos que tenemos que tener cuidado que se cumplan tres condiciones. Lo digo al final. Si lo queremos hacer por este método, lo que debemos hacer es dividir el nivel de tensión a la salida entre el nivel de tensión a la entrada, calculamos el logaritmo de ese cociente y lo multiplicamos por 20 y ya tenemos el nivel de la ganancia, que tiene que coincidir con el nivel de la ganancia si lo hubiésemos calculado con las potencias. La ganancia es la misma, la misma. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, las unidades utilizadas para medir las tensiones a la salida y a la entrada tienen que ser las mismas. Voltios, milivoltios o lo que sea, las mismas. Bueno, esto también pasaba con las potencias. Pero aquí hay que respetar dos condiciones más. La segunda condición es que los niveles de impedancias a la salida y a la entrada también sean iguales. Por ejemplo, en un amplificador lineal, pues esto se va a cumplir porque todos sabemos que los amplificadores que nosotros utilizamos pues tienen un nivel de 50 ohmios o 52 ohmios a la salida y 52 ohmios a la entrada. Como los niveles de impedancia son iguales, podemos aplicar esta formulita, ¿no? Ahora, si el elemento, en lugar de ser un amplificador, fuese pues un transformador para acoplar impedancias, pues ya esto no vale, porque entonces la impedancia a la salida es diferente que la impedancia a la entrada y no se puede aplicar. Hay que observar una tercera condición y esto nos puede despistar mucho. Tiene que haber adaptación de impedancia. O sea, quiero decir que no tiene que haber ROE en la salida ni a la entrada. Porque si hay ROE, entonces las tensiones van a depender del punto exacto donde las midamos, ¿no? Y entonces sí que nos va a proporcionar un resultado totalmente erróneo. ¿De acuerdo? Luego, esta forma de calcular la ganancia vale cuando yo no tengo una ROE muy diferente de 1 ni a la salida ni a la entrada. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos a continuar. Pues vamos a ver ahora cómo se calcula la ganancia de un sistema. Un sistema compuesto por varios elementos conectados uno tras otro. Muy sencillo. Para calcular la ganancia de un sistema, lo que tenemos que hacer es sumar la ganancia de cada uno de los elementos que lo componen. Ya está. Sumar la ganancia con su signo. Que quiero decir que si hay una pérdida, tendrá que aparecer como una ganancia negativa. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer el ejemplito de considerar como un sistema nuestro amplificador y nuestro tramo de coaxial que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Recordad que el amplificador lineal tenía una ganancia de 10,8 decibelios y nuestro tramo de coaxial tenía una pérdida de 0,36 decibelios. Pues aquí tenéis puesto la ganancia, ¿eh? Sumamos estas dos cantidades y tendremos entonces una ganancia total de este punto referido a este punto de 10,44 decibelios. ¿Y esto para qué vale? Pues hombre, vale para muchas cosas, pero entre otras vale para poder calcular la potencia que nosotros estamos entregando a nuestra antena. Mirad, para hacer eso tenemos que darle la vuelta a la fórmula de la ganancia. Tenemos que transformar la formulita para poder calcular la potencia de salida, conocida la potencia de entrada y la ganancia. Y esto se hace mediante esta fórmula que está aquí, que en lugar de utilizar un logaritmo, utiliza una función exponencial, 10 elevado a x, ¿no? Esto es una función exponencial que, como digo, es la inversa de la función logarítmica. Ahora todo el mundo habla de funciones exponenciales, ¿no? Las infecciones
crecen en forma exponencial, esto es verdad, pero también la inflación crece en forma exponencial, esto no es verdad, qué sé yo, el precio del petróleo crece en forma exponencial, esto tampoco es verdad, lo que pasa es que todo el mundo dice forma exponencial para referirse que algo crece rápidamente, no, una función exponencial es una cosa muy concreta, que es la que tenéis puesto aquí. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar esta formulita para, con nuestro ejemplo, calcular nuestra potencia de salida. Vamos a utilizar esto. Potencia de entrada, aquí la tenéis, nuestros 100 vatios. Ganancia del sistema, la acabamos de calcular, 10,44. Lo dividimos por 10 y elevamos 10 a ese numerito. Eso se puede hacer con una calculadora escolar, ¿eh? No hace falta tener ninguna cosa complicada. Cualquier calculadora, por barata que sea, bueno, tiene la función exponencial y además de la logarítmica. Bueno, pues calculamos esta formulita y ya tenemos aquí nuestros 1106,6 vatios. Pues ya está. Lo único que hay que hacer es interpretarlo. Fijar lo que podemos interpretar de aquí. Tenemos nuestro transmisor de 100 vatios, nuestro amplificador de 1200 vatios, nuestro tramo de coaxial que tiene una pérdida de 0,36 vatios. ¿Qué potencia estamos transmitiendo hacia la antena? Entregando a la antena, la que pone aquí, le he dicho antes, 1106,6 vatios. Y la diferencia extra 1200, que son 93 vatios, que no son pocos, casi 100 vatios, la estamos gastando, la estamos disipando en calor en nuestro tramo coaxial. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos utilizar los decibelios para expresar niveles absolutos de potencia, es decir, vatios y milivatios. Y esto es conveniente por lo que luego vamos a ver. Primero vamos a ver cómo se hace. Mirad, si tenemos un nivel de potencia que está indicada en vatios, la podemos transformar a una unidad que se llama dB vatios, y se hace como indica esta fórmula. Tomamos la cantidad en vatios, le calculamos el logaritmo, lo multiplicamos por 10 y ya está la cantidad expresada en dB vatios. Por ejemplo, nuestro amplificador de 1200 vatios. ¿Cómo se puede poner ese nivel en dB vatios o dBW? Pues simplemente calculamos el logaritmo de 1200, lo multiplicamos por 10 y ya está. 1200 vatios equivale a 30,8 dB vatios. Son dos formas de indicar lo mismo. La misma cosa se puede hacer con los milivatios. Una potencia que conozcamos en milivatios se puede transformar a una unidad llamada dBm de la siguiente manera. Tomamos los milivatios, le calculamos el logaritmo, lo multiplicamos por 10 y ya está calculado ese nivel en milivatios. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver el primer interés práctico de esto. Fijaos, la unidad S, que sabéis que está dedicada a los radioaficionados, equivale a un nivel de potencia. Quiere decir que cuando nosotros vemos en nuestro emitter marcando S9, significa eso que en nuestro receptor, en la entrada, en el conector de entrada, está entrando un nivel de potencia muy concreto, que es equivalente a 0,000 no sé cuánto 0,5 vatios. Valor muy difícil de manejar con tanto cero por delante. Bueno, ¿cómo se expresa esta cantidad en dBm? Pues muy fácil. Primero se transforma en milivatios, multiplicándola por 1000, y luego se calcula su logaritmo y se multiplica por 10. Y ya tenemos esa cantidad en milivatios expresada en dBm. S9 equivale a menos 73 dBm. Perfecto. Ahora,
Los dB vatios se utilizan en las cadenas de transmisión de los sistemas de radio, ¿no? El transmisor, no sé qué, hasta la antena transmisora, porque los niveles de potencia son altos, ¿no? Ahí se usan los dB vatios. En la parte receptora, como los niveles son pequeñitos, se utilizan los dBms. ¿Se puede cambiar de una a otra cuando nos interese? Muy fácilmente. Una cantidad indicada en dB vatios, si le sumamos 30, la tenemos en dBms. Y al contrario, una cantidad indicada en dBms, si le restamos 30, la tenemos en dB vatios. Aquí hay algún error siempre con las... A veces en el texto del artículo aparece la W minúscula y tiene que ser mayúscula. Es como se escriben los dB vatios. Pero bueno, ya no lo puedo corregir. Vamos a ver. Ejemplito. Los 30,8 dB vatios de nuestro amplificador de 1200 vatios, ¿a cuántos dBm equivalen? Pues muy fácil, le sumamos 30 y ya está, una simple suma. 60,8 dBm. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros conocemos los niveles en dB vatios o en dBm, los podemos transformar fácilmente en vatios o en milivatios, pues utilizando otra vez aquí el 10 elevado a algo, ¿no? Nosotros el resultado de dividir la cantidad en dB vatios, primero lo dividimos por 10, elevamos 10 a esa cantidad y ya tenemos la potencia en vatios, ¿no? Si queremos transformar esto mismo pero con milivatios y dBm, pues tomamos el nivel de potencia en milivatios, lo dividimos por 10, elevamos 10 a ese número y ya tenemos la potencia en milivatios. ¿De acuerdo? Aquí he hecho un ejemplito. Un nivel de potencia de 23 dB vatios, si hacemos esta formulita, 23 dividido por 10 y 10 elevado a ese resultado, pues nos da un nivel de 199,5 vatios. 23 dB vatios equivalen a 199,5 vatios. Y mismo procedimiento con dBms. Si queremos transformar menos 12 dBm en milivatios, pues muy fácil. Menos 12 lo dividimos por 10 y el resultado de esa división, elevamos 10 al resultado de esa división y ya lo tenemos en milivatios. 0,063 milivatios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿esto para qué nos vale? ¿Por qué nos complicamos la vida y nos inventamos estas unidades llamadas dB vatios y dBm? Pues porque es muy fácil, utilizándolas, calcular, por ejemplo, los niveles de potencia a la salida de un sistema compuesto por varios elementos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un transmisor de 100 vatios y tenemos un amplificador con una ganancia de 7 dB y queremos calcular el nivel de potencia a la salida del amplificador que está alimentado con nuestros 100 vatios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil. Tomamos los 100 vatios, los transformamos en dB vatios, 100 vatios equivalen a 20 dB vatios, y entonces para calcular el nivel de salida simplemente sumamos al nivel de 20 dB vatios, le sumamos la ganancia del amplificador, y ya tenemos el nivel de salida, 27 dB vatios. Fijaos con qué facilidad se pueden calcular las potencias a la salida de algo que está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Si en vez de solamente dos elementos tuviésemos varios, luego haremos un ejemplo, pues aquí sumaríamos todas las ganancias o pérdidas de cada uno de ellos y calculamos fácilmente el nivel de potencia a la salida. Si nosotros queremos, porque nos resulta más familiar y más cómodo, conocer este nivel en vatios, pues utilizamos otra vez la formulita esta para darle la vuelta, la que ya hemos usado arriba un par de veces, ¿no? 27 dividido por 10, elevamos 10 a ese resultado y ya tenemos la potencia en vatios, 501 vatios. Es decir, cuando conectamos un transmisor de 100 vatios a un amplificador que tiene una ganancia de 7 dB,
el resultado es que el amplificador está sacando una potencia de 501 vatios. Lo hemos hecho fácilmente, simplemente sumando y restando y aplicando esta formulita que podemos hacer en una calculadora escolar. Bien, aquí yo tengo que hacer una observación para los puristas, porque alguno ya seguro que se ha dado cuenta, ¿no? Y está extrañado, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me decían en el colegio, bueno, nos decían a la clase, ¿no? Niños, hay que sumar siempre cosas iguales, ¿no? Se pueden sumar manzanas con manzanas, se pueden sumar niños con niños, o se pueden sumar burros con burros, pero no podemos sumar burros con niños. Eso no se puede hacer, porque los burros y los niños son de diferente naturaleza. Eso nos decía el maestro. Bueno, pues sin embargo con los decibelios se puede hacer, ¿no? Aquí veis en este ejemplo que estamos sumando un tipo de decibelio que tiene apellido con uno que no lo tiene, ¿no? Estamos sumando dB vatios con dBs. Se puede hacer. Se pueden sumar dBms con dBs. También se puede hacer. Se pueden sumar dBAs, como los que mide un sofómetro, con dBs. Se puede hacer. Se puede hacer. Lo que no podemos hacer es sumar dos decibelios que tengan apellidos. No podemos sumar dB vatios con dBms. Eso no se puede hacer. Siempre se suma decibelios que tienen apellido con decibelios a secas. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a continuar. Vamos a ver ahora un par de reglitas prácticas que nos ayudan a manejar los decibelios sin necesidad de usar esto, de usar una calculadora. Vamos a ver, dos reglas. Primero, 3 decibelios significa multiplicar por 2 o dividir por 2. Por ejemplo, yo tengo un determinado nivel de potencia. Si lo subo 3 dB, significa que lo multiplico por 2. Si lo subo 6 dB, lo multiplico por 4. Si lo subo 9 dB, lo multiplico por 8. Y así sucesivamente de 3 en 3, multiplicando cada vez por 2. Y al contrario pasa lo mismo. Restar 3 dB significa dividir por 2. Restar 6 dB significa dividir por 4. Restar 9 dB significa dividir por 8 y así sucesivamente. Regla de los 3 dB. Segunda regla, regla de las décadas, de los 10 dB. Si yo subo un nivel 10 dB, lo multiplico por 10. Ojo, no confundir, porque coincide. 10 dB significa multiplicar por 10. 20 dB significa multiplicar por 100. 30 dB por 1000. 40 dB por 10.000 y así sucesivamente. Idéntico hacia abajo. Restar 10 dB, dividir por 10. Restar 20, dividir por 100, etc. Bien. Y lo que de verdad le da potencia a esto es que yo puedo combinar las dos reglas. Por ejemplo, ¿qué significa subir un nivel 16 dB? Alguien diría, bueno, agarramos nuestra calculadora y lo calculamos, ¿verdad? Pues no hace falta. No hace falta. Fijaos. 16 dB es 10 más 6. Entonces, como yo subo 10 dB, lo multiplico por 10. Y como yo sumo 6 dB, lo multiplico por 4. Lo multiplico por 4. Entonces, 16 dB significa multiplicar el nivel por 40. ¿De acuerdo? 10 por 4, 40. Entonces, esto al principio uno puede decir, bueno, esto es un poco raro.
Esto se acostumbra uno a hacerlo mentalmente, rápidamente y es, ya os digo, es muy práctico. Además es un ejercicio muy simpático de hacer, ¿no? Bueno, pues aplicando esto a nuestra tablita del Smitter, fijaos, aquí tenéis la tablita que representa la señal del Smitter. Y sabéis que todos los receptores que nosotros usamos tienen un Smitter, un medidor de señal. Se supone que el Smitter está calibrado, y si no, debe estarlo. En los equipos que utilizan tecnología SDR, la calibración del Smitter es bastante más exacta que en los equipos analógicos convencionales. Bueno, convencionales, quiero decir, no SDRs. Entonces, el nivel de referencia de nuestro Smitter es S9, que se corresponde con menos 73 dBm. Esto es una referencia que se estableció como convenio, ¿no? Equivale a 0,05 nanovatios o a 50 microvoltios en el conector del receptor. Atención a esto, siempre que la línea esté acoplada, es decir, que la ROE sea 1 o próxima a 1. Bien, pues aquí tenéis, si yo voy bajando unidades S, cada vez que bajo una unidad S, resto 6 dB. Es decir, divido la potencia por 4. O sea, la diferencia que hay entre S9 y S7 son 12 dB, ¿verdad? Yo divido por 4 y otra vez por 4. Y hacia arriba, pues ocurre lo mismo, pero como ya me quedo sin unidades S, utilizamos las décadas. S9 más 10 son S9 más 10 decibelios. Y S9 más 20, pues S9 más 20 más 20 decibelios, que equivale a multiplicar por 6, ¿no? Bueno, pues así vamos sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis dBm, nanovatios y microvoltios. Pues vamos a continuar. Pues vamos a ver ahora cómo se utilizan los decibelios en el mundo de las antenas. Para ello primero vamos a tener que recordar un par de cositas muy breves que están relacionadas con las antenas, ¿verdad? Porque las antenas son un elemento especial. La antena es un elemento que cambia la forma en la que viaja la energía o la potencia, como queramos decirlo. Una antena la alimentamos con un cable coaxial, con una línea de transmisión, que es un cable coaxial. El cable coaxial lo podemos considerar como un tubo. Y nuestros 100 vatios, por ejemplo, pues viajan por el tubo, bla, 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 hasta que encuentra la antena. Pero una vez que encuentra la antena, la energía se radia, ¿no? Se difunde por el espacio. Entonces tenemos que encontrar una manera de poder medir pues cómo nos llega a nosotros, supuestamente situados en un punto externo a la antena. ¿Cómo medimos eso, no? Bueno, pues la forma de medirlo es mediante una magnitud que se llama densidad de potencia. Es muy fácil de entender, tremendamente fácil. Supongamos que nosotros estamos en un punto alejado de la antena y vemos llegar la potencia que viene de la antena. Entonces, nosotros lo que hacemos es que construimos una ventana de 1 metro por 1 metro cuadrado. 1 metro por 1 metro cuadrado. Y medimos la cantidad de potencia que atraviesa ese metro cuadrado donde estamos situados nosotros. Bueno, pues eso es la densidad de potencia. Y se mide en vatios partido por metro cuadrado, ¿no? Cuanto más eficiente, cuanto más eficaz sea una antena en esa dirección, pues más vatios por metro cuadrado tendremos, ¿no? Obviamente las antenas que existen, las antenas son directivas y su densidad de potencia dependerá de la dirección desde que la miremos y a la distancia a la que nosotros estamos situados. En las antenas de HF, que están instaladas, medidas en longitudes de ondas muy cerca del suelo, pues no tiene ningún sentido analizar la radiación de las antenas
en ángulos inferiores a la horizontal. Y entonces se analizan entre 160 grados alrededor de la antena y en ángulos que van entre 0 y 90 grados. En antenas de VHF que están instaladas o se pueden instalar muy altas sobre el terreno, medidas en longitudes de onda, pues así que ahí sí que tiene sentido medir, además de los 360 grados de azimut, ángulos positivos entre 0 y 90 y ángulos negativos entre 0 y menos 90, ¿verdad? Bien, pues entonces, supongamos entonces que yo estoy situado en cualquiera de estas direcciones que rodea nuestra antena, ¿no? En cualquiera, la que queramos. Y estamos preguntándonos cuál es la eficiencia de la antena en esa dirección. Si esa dirección es una dirección buena, favorecida, o una dirección desfavorecida, una dirección por la que la antena no radia bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues comparándola con algo. ¿Y con qué la comparamos? Pues la comparamos con una antena ideal que no existe y que no se puede construir porque físicamente es imposible construirla, que se llama una antena isotrópica. Una antena isotrópica tiene la característica de radiar de forma uniforme en cualquier dirección de una esfera que la rodea. ¿De acuerdo? Entonces, se usa una antena isotrópica porque es muy fácil calcular la densidad de potencia a una determinada distancia de una antena isotrópica. No vamos a entrar en eso porque este tutorial no va de antenas, sino va de decibelios. Por eso se usa una antena isotrópica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evaluar una antena en una determinada dirección? Pues lo que hacemos es muy simple. Nosotros elegimos la dirección en cuestión y nos situamos en un punto de ella. Imaginamos que tenemos nuestra antena y que la alimentamos con un nivel de potencia, el que sea, da igual, 100 vatios, por ejemplo, 100 vatios. Y medimos la densidad de potencia en un punto de la dirección de interés. Quitamos nuestra antena bajo análisis y la sustituimos por la antena isotrópica. Alimentamos la antena isotrópica con la misma potencia, los 100 vatios, y medimos la densidad de potencia que crea la antena isotrópica. Bueno, pues esto será una medida de la eficiencia de nuestra antena, que es lo que se va a llamar ganancia. Se va a llamar ganancia. Entonces, haciendo esto, nosotros podemos evaluar la ganancia de nuestra antena en cualquier dirección comparada con esta antena ideal de comportamiento muy fácil de predecir que se llama la antena isotrópica. ¿De acuerdo? Pues para hacer eso vamos a definir y a utilizar tres tipos de ganancias que se llaman la ganancia directiva, la ganancia máxima y la ganancia relativa. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a ver entonces qué es la ganancia directiva. Realmente la ganancia directiva es la ganancia, como acabamos de ver, en una dirección determinada. O sea, nosotros elegimos una dirección definida por su azimut y por su elevación, ¿no? Fijamos esta dirección y nos situamos en cualquier punto de ella. Da igual que estemos cerca, que estemos lejos, Da igual. Bien, entonces, en ese punto nosotros, como yo ya apuntaba hace un momento, en ese punto nosotros medimos, o mejor dicho, nosotros colocamos nuestra antena, la alimentamos con 100 vatios y medimos la densidad de potencia. Quitamos nuestra antena y ponemos la antena isotrópica y la alimentamos también con 100 vatios, ¿no? Entonces tendremos la densidad de potencia creada por nuestra antena y la densidad de potencia creada por la isotrópica. ¿Cómo calculamos la ganancia directiva? Lo tenéis aquí. Dividimos la densidad de potencia de nuestra antena entre la que crearía la isotrópica, calculamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10. Y eso se llama la ganancia directiva y se mide en una unidad llamada dBIs. Es un tipo de decibelios con apellidos.
dBi. Significa ganancias respecto a la isotrópica. Ya está. ¿Vale? Venga, vamos con la siguiente. Vamos a ver ahora lo que es la ganancia máxima. Acabamos de ver que la ganancia directiva se define para cada una de las direcciones que yo puedo elegir alrededor de la antena. Por consiguiente, habrá tantos valores de la ganancia directiva como direcciones yo puedo definir, es decir, muchas, infinitas. Bien, pero en todas las antenas habrá una dirección particular o un conjunto de ellas para las cuales la ganancia directiva será máxima, tome el mayor valor de toda la antena. Bien, pues esa es la ganancia máxima. Entonces, valores de la ganancia directiva, muchas, depende de la dirección. Valores de la ganancia máxima para cada antena, 1. Y por ser un caso particular de las ganancias directivas, también se mide en dBs. ¿De acuerdo? Los fabricantes, en la información de las antenas, cuando hablan de la ganancia, se suelen referir a la ganancia máxima, porque es la que quieren publicitar, porque es la que más les interesa, claro, porque su propósito es vendernos la antena, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver el último tipo de ganancia para las antenas. Veamos entonces ahora qué es la ganancia relativa. Primero, la ganancia relativa también depende de la dirección desde la que yo esté mirando la antena. ¿De acuerdo? Pero lo que hace es que refiere la ganancia en esa dirección respecto de la máxima. Por consiguiente, la ganancia relativa depende de la dirección y siempre será un número negativo. Porque ya sabemos que si la ganancia máxima es la máxima ganancia posible, cualquier otra pues tiene que ser menor y por consiguiente tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? La ganancia relativa se mide en dBs, no en dBis, se mide en dBs. Y es la que normalmente indican los fabricantes en los diagramas de radiación de las antenas. Nos indican la ganancia relativa y nos indican la ganancia máxima y entonces nosotros, mediante esta formulita de aquí, podemos calcular la ganancia directiva, que es la que nos interesa cuando queramos hacer algún tipo de cálculo con las antenas. La ganancia directiva que se mide en dBis es igual a la ganancia máxima que se mide en dBis más la ganancia relativa que se mide en dBs. Insisto, porque esto es muy importante, este número de aquí siempre será negativo. A veces los fabricantes en sus diagramas, en lugar de escribir la ganancia, ponen la pérdida y ponen un número positivo. Pero aquí nosotros siempre tendremos que poner este número en negativo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplito para fijar esto que acabamos de ver para las antenas. Muy bien, pues vamos a ver un par de ejemplitos para centrar las ideas en este asunto del uso de los decibelios en las antenas. Vamos a ver, mirad, aquí tenéis un par de diagramas de radiación de una antena simulada con el programa SNEC. Uno de ellos, el de arriba, este de aquí, es un diagrama azimutal que varía por consiguiente entre 0 y 360 grados, el norte, el este, el sur, el oeste, y está fijado para una elevación constante de 25 grados. Un diagrama azimutal. Y en él está indicado su ganancia máxima, la ganancia máxima de la antena, 5 dBis. Nosotros vamos a calcular
la ganancia directiva de esta antena para un azimut de 315 grados y una elevación de 25 grados. Entonces, la elevación ya la tenemos. Este diagrama está hecho para esta elevación. Buscamos 315 grados y donde se corte el diagrama de radiación con esta dirección, que es este punto, pues utilizando los anillos que nos marcan la ganancia relativa, pues la calculamos, ¿no? Menos 5, menos 10, menos 15, menos 17. Menos 17 dB, porque es una ganancia relativa. La figura tiene un error y pone ganancia relativa menos 17 dBi. Está mal, es menos 17 dB. Al que hizo esta figura, que anda por aquí cerca, deberían suspenderlo, el examen de las antenas. Bien, entonces estos valores los aplicamos en esta fórmula. Afortunadamente aquí lo he puesto bien. Ganancia directiva en esta dirección igual a menos 5, que es la ganancia máxima que estaba arriba, menos 17 dB, igual a menos 12 dB. Este es el valor que vamos buscando. Bien, vamos a hacer otro ejemplo utilizando el diagrama vertical, que está trazado para un azimut de 45 grados. Y vamos a calcular la ganancia directiva para una elevación de 10 grados. O sea, la dirección que nos interesa es 45 grados de azimut, 10 grados de elevación. Entonces nosotros seguimos el diagrama de radiación y vemos cuál es el punto de cruce con el ángulo de 10 grados que está más o menos por aquí. Entonces este punto de aquí lo evaluamos con los anillos que nos marcan la ganancia relativa. Estos son menos 5, esto es menos 10, luego aproximadamente es menos 7 dB, igual que antes. Ganancia relativa menos 7 dB. Vuelve a estar mal la I. La ganancia relativa se mide en dB. Segunda razón para que suspendan al tipo que hizo esta figura. No sé quién es. Bueno, entonces, eso lo llevamos a esta fórmula. Igual que antes, 5 menos 7 menos 2 dB. La ganancia directiva en esta dirección, 45 grados, 10 grados de elevación, menos 2 dB. ¿De acuerdo? Pues ya está. Vamos a pasar al siguiente punto. Para finalizar con el uso de los decibelios en la radio, vamos a ver cómo se utilizan para poder estimar lo que se llaman las pérdidas de transmisión. ¿Qué significa? ¿Cuál es la pérdida? Ya sabéis que la pérdida es una ganancia negativa. ¿Cuál es la pérdida que hay entre la entrada de la antena transmisora y la salida de la antena receptora? ¿Vale? Esto se puede calcular. Esto no es mágico, no es algo aleatorio, se puede calcular. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que entender es este concepto que hay puesto aquí en el texto, que se llama la pérdida básica de propagación, que se representa como LBP y se mide en decibelios. Bien, la pérdida básica de propagación entre dos puntos, entre el transmisor y el receptor, debe entenderse como la pérdida que hay entre la entrada de una antena isotrópica situada en el lugar del transmisor y la salida de una antena isotrópica que está situada en la localización del receptor. Y alguien puede decirme, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se calcula? Yo no sé calcular esto. Bueno, claro, nosotros así con un lápiz y un papel no podemos calcularlo, ¿no? Pero existen modelos de propagación que lo calculan, que están a nuestro alcance. Por ejemplo, el WACAP, ¿no? El WACAP online, que además está pensado para radioaficionados. Entonces, si uno entra en el WACAP y consulta algunos datos, ves que la pérdida básica de propagación entre dos puntos para unas condiciones determinadas de la ionosfera se puede calcular, ¿no? Y aparece allí, no sé cuántos dB. Lo puede leer.
¿eh? En VHF, en algunos casos se puede calcular con relativa facilidad, la pérdida básica de propagación. En algunos casos, en los que los enlaces no tienen mala idea. Bien, entonces, el modelo de propagación, además de decirme esta pérdida básica de propagación, también me informa sobre los azimut y las elevaciones con las que se ven las antenas. Es decir, me está diciendo, oiga, si el transmisor está, por ejemplo, en Soria y el receptor está, por ejemplo, en Berlín, pues entonces la antena de Soria está viendo a la antena de Berlín con un azimut de, qué sé yo, 30 grados, ¿no? Y una elevación de 12 grados. ¿De acuerdo? Y también lo dice para la otra antena. Entonces, fijaos, el modelo de propagación me dice la pérdida básica de transmisión y las direcciones respectivas con las que se ven las antenas. Entonces, de la manera en la que hemos visto en el apartado anterior, si yo conozco las direcciones y conozco las antenas, puedo calcular las ganancias. Entonces, fijaos, aquí la pérdida de transmisión se puede calcular muy fácilmente con esta sencilla suma, que es, primero sumando, es la pérdida básica de propagación menos la ganancia de la antena transmisora menos la ganancia de la antena receptora. Aquí tenéis representado esto, ¿no? Eso es la pérdida que habría entre este punto y este punto, ¿eh? Es como si hubiésemos sustituido las antenas y lo que hay en medio, que es por donde se propaga la señal, lo hubiésemos sustituido por un gran atenuador. Hay forma de evaluar eso. Aquí tenemos un ejemplo para que más o menos lo podamos ver. Mirad, imaginemos un enlace en Europa, digo Europa porque hay que decir en qué área geográfica está, de unos 3.000 kilómetros de longitud en 20 metros, ¿verdad? Entonces, si vamos a los modelos, podemos ver que en esa situación una pérdida de propagación típica son 146 dB. Esto, ya digo, nos lo dice el modelo de propagación. Y también, como sabemos los ángulos, es decir, los azimut y las elevaciones, si nosotros en este ejemplo suponemos que la antena transmisora tiene un dipolo y la antena receptora tiene una vertical, podemos calcular las ganancias de estas dos antenas. Y resultarían ser de 4 dBi y de 1 dBi respectivamente. Si nosotros llevamos esos valores a esta fórmula, menos 46, quiero decir, 146 dB, que es la pérdida básica de propagación, menos 4 dBi de la antena transmisora, menos 4 dBi de la antena receptora, la pérdida total, la pérdida de transmisión es de 141 dB. Es decir, en este supuesto enlace entre dos estaciones que yo acabo de referir, entre las dos estaciones que yo acabo de referir, podemos sustituir las antenas y el tramo de propagación por un gran atenuador de 141 dB. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacen los modelos de propagación que hacen predicciones de recepción de la señal, como el Backup Online, por ejemplo, ¿vale? Que tienen en cuenta la pérdida básica de transmisión, por lo que lo calcula a partir de la ionosfera, y luego también tiene un catálogo de antenas, y dependiendo de la antena que nosotros le digamos, calcula estos valores de aquí, que sumados a las pérdidas básicas de propagación, pues nos hace una estimación del nivel de la señal que nos llega a nuestro receptor. ¿De acuerdo? Entonces, yo no pretendo que con esta explicación nadie pueda hacer esto, ¿no? Porque otras cosas tendría la duda de cómo se manejan los modelos de propagación. Lo que trato de entender es que estas cosas se pueden calcular, ¿no? Y para eso, los decibelios, el uso de los decibelios nos ayuda muchísimo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un ejemplo final para que entendamos el uso de los dBs en todos los puntos de un enlace de radio. Bien, pues para que podáis entender el interés que tiene conocer estos conceptos de ganancia, de pérdidas, ¿no? Y naturalmente la manera de expresar las ganancias y las pérdidas en dB y cómo manejar los decibelios, os he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos va a decir una cosa muy interesante.
nosotros seríamos capaces de calcular cuál es el nivel de la señal recibida a partir del nivel de la señal transmitida y las pérdidas de los elementos que hay en medio, ¿no? Aquí tenéis una supuesta estación transmisora con unas características, ¿no? Un transmisor de 100 vatios, un amplificador, un conmutador de antenas, un tramo de coaxial y bla, bla, bla. ¿No? Los detalles los tenéis escritos en el texto, ¿no? Y aquí tenéis una estación receptora que es más simple. Tiene una antena vertical de cuarto de onda y tiene coaxial de RG58 y bueno, ya está. Entonces, aquí en esta lista yo he hecho un supuesto que he procurado que sea realista de los niveles, por ejemplo, los 100 vatios y el amplificador de los 1500 vatios, ¿no? Y unas pérdidas de propagación, ¿no? Las pérdidas básicas de propagación que coinciden con lo que os contaba antes en el apartado en el apartado anterior, ¿no? Aquí daos cuenta que las pérdidas de propagación vienen expresadas con signo negativo, porque realmente hay que representarla como ganancia. Entonces, aquí están todas, ¿no? Que ya digo que son valores supuestos, pero pretenden ser reales. Entonces, yo puedo calcular el nivel de la señal recibida a partir del nivel de la señal transmitida y toda esta suma de ganancias o pérdidas, ¿no? Pero insisto, las pérdidas hay que escribirlas como ganancias negativas y puedo entonces calcular el nivel de la señal recibida, que resulta ser de menos 103,6 dBvatios. Lo convierto a dBm y mirando la tabla de los equivalentes de las señales S, yo veo que este nivel se corresponde con un S9. Entonces fijaos que la potencia de esto es que es bastante fácil poder calcular cuál es el supuesto nivel de la señal recibida por nuestro corresponsal. Probablemente el dato más complicado es este de aquí, ¿no? Que es el de la pérdida de transmisión, que nos la tienes que dar el modelo de propagación. Pero yo lo que he querido es ilustraros de la utilidad que tiene el manejar los dBs para hacer este tipo de análisis. ¿De acuerdo? Bien, pues ya solamente nos quedan las conclusiones. Muy bien, pues llegado aquí, lo único que queda es hacer alguna reflexión sobre para qué nos puede ser útil a nosotros el manejar los decibelios en nuestro mundo de los radioaficionados, ¿no? Pues la respuesta es única. Conocer esto nos vale para comparar diferentes alternativas en nuestras estaciones. Por ejemplo, antenas. Si uno aprende a manejar los decibelios en las antenas, entonces uno podrá interpretar los catálogos de los fabricantes y podrá ver si le merece la pena hacer un cambio, ¿no? Y todavía mejor, podrá simular esa antena con un programa como ESNEC en una situación real, la que le corresponde a su estación concreta, ¿no? Y podrá decir, ah, esta es la antena que yo tengo, esta es la antena que yo voy a poner, realmente esto a mí, ¿cuánto me supone de incremento de la señal en la estación que me va a recibir? Y entonces podrá ver si le va a merecer la pena o no, antes que tomar una decisión por leyendas urbanas o informaciones que por ahí circulan, que a veces pues no tienen mucho de cierto. ¿Ves? Tomar decisión con fundamento. Lo mismo cuando vaya a evaluar, pues, qué sé yo, las pérdidas de un sistema de acoplo, ¿no? Todos sabemos que si tenemos una ROE alta, ponemos un acoplador y entonces ya nosotros vemos una ROE de 1 desde nuestro transmisor y decimos, ah, aquí está todo resuelto, ya, esto va fenomenal. No, pues no, porque si tenemos una ROE alta, estamos teniendo una pérdida adicional en el coaxial y estamos también teniendo una pérdida en el acoplador, básicamente en la inductancia, en la bobina del acoplador, que se puede calcular, más o menos se puede calcular. Entonces,
nosotros podemos tener en cuenta esas dos pérdidas y decir, vamos a ver, ¿esto cuánto es? Ah, mira, esto es 0,1 dB. Bueno, 0,1 dB eso no es nada, es inapreciable. 1 dB, pues tampoco es nada. Si ya las pérdidas son un poco mayores, entonces ya tenemos que decir, caramba, a ver si yo me estoy dejando la mayoría de la antena, de la potencia que estoy transmitiendo, me la estoy dejando en el sistema de alimentación de la antena y no estoy radiando nada, ¿no? Bien. Y también para qué sirven los decibelios, hombre, pues es una cosa muy básica, ¿no? Para interpretar el medidor de señales S, ¿no? Lo tenemos ahí delante de nosotros. Entonces ya pues sabemos que una unidad S son 6 decibelios y que 6 decibelios es dividir la potencia por 4. Y bueno, pues es importante, ¿no? Dividir la potencia por 4. Fijaros, aquí a mí me gusta poner un ejemplo de un hipotético operador que decide comprarse un lineal, ¿no? Él tiene un equipo de 100 vatios y se compra un amplificador lineal de 500 vatios, pongamos por caso, ¿no? Y entonces él piensa, hombre, ya esto es un cambio importante en la potencia, ¿no? De 100 a 500, pues, multiplicando por 5 la potencia, luego yo ya voy a tener una presencia en los pil-up que no va a ser la que yo tenía, ¿no? Bueno, oye, pues de 100 a 500 vatios hay aproximadamente una unidad de S. Quiero decir que si antes me recibían con un S7, pues ahora me van a recibir con un S8, no con un 5,9 más 10 o 5,9 más 20. ¿Es mucho o poco eso? Pues bueno, eso ya depende de él, pero que sepa que un lineal de 500 vatios frente a un equipo de 100 vatios, pues le va a suponer un incremento de su señal en una unidad de S aproximadamente. Para esto van los decibelios. En fin, espero que esto os haya resultado útil. Y que penséis que efectivamente el manejar esto puede ahorrar tiempo y dinero en hacer cambios que al final pues no van a merecer la pena, o determinar qué cambios son los que tenéis que hacer para de verdad incrementar la eficiencia, ¿no? de la estación. Si queréis hacerme alguna pregunta, alguna sugerencia, tenéis aquí en pantalla, tenéis mi dirección de correos, podéis escribirme y yo os contestaré. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención, para todas y para todos. Un saludo y hasta la próxima.